Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 3 de julio. Llegó a Yucatán un nuevo lote de 39.650 vacunas contra el COVID para continuar con la aplicación en el estado. 17.550 son para segunda dosis de 40 a 49 años en Abalá, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó, Yaxcabá, Sellé, Tequit, Citás, Espita, Río Lagarto, San Felipe, Valladolid, Chaxinquín, Chancom, Chocholá, San, Jocabá, Cantunil, Teabo, Telchac Pueblo y Tixcacalcupul. 20.000 serán para continuar con la aplicación de las primeras dosis de personas de 30 a 39 años en Mérida. 2.100 dosis se darán a conocer próximamente para qué sector de la población y las fechas. Del martes 29 de junio al domingo 4 de julio se aplican primeras dosis a las personas de entre 30 y 39 años de Mérida. Como en ocasiones anteriores, será según meses de nacimiento y en macrocentros y módulos de vacunación, distribuidos estratégicamente en la ciudad. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 347 pacientes en hospitales públicos. 41.014 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 48.220. Hoy se detectaron 297 nuevos contagios de coronavirus, 188 en Mérida, 18 en Humán, 15 en Canacín y en Valladolid, 7 en Motul y Ticul, 6 en Junucmá, 4 en Chemash y Guayma, 3 en Izamal, Temozón y Tizimín, 2 en Acanqué, Buxots, Chichimilá, Espita y Maxcanú, 1 en Concal, Jalachó, Ixil, Santa Elena, Sotuta, Suquilá, Tecó, Tecantó, Tecom, Tetis, Timucuy, Tixcocop, Ucú y un foráneo. De los 48.220 casos positivos, 417 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 30.026 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 8.429, en la zona oriente, 7.669, en la zona centro, 2.827, en la zona sur, 4.173 y en la zona poniente, 6.928. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 10 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 24 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatía y asma. 9 residían en Mérida, 1 en Tecash, 1 en Temozón, 1 en Zacalum, 1 en San, 1 en Acanqué y 1 en Concal. En total, son 4.571 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.288 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 347 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.